Parece fácil ser papá. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Parece Fácil. Rafael Puente la está sacando del estadio con estos invitados que últimamente has traído. Y el día de hoy no es la excepción, pero no sin antes, déjenme recordarles, suscríbanse. Ya lo dije bien. Denle like. Denle like, compartan, sigan a las plataformas de audio del Heraldo, el Heraldo Podcast en Instagram, recomiéndenos. Y les quiero decir algo muy importante. Todas las opiniones vertidas en este podcast son de nosotros. No hay línea editorial ni nada. No. Ustedes piensen lo que quieran, no nos tiren hate, compártanos. No, pero ¿por qué no? Que retroalimenten. Retroalimenten, pero pues es que también luego ningún chile les embona a la gente, pero sí, díganos qué les parece que no, pero con amor, por favor. Love. Al final, acuérdate que hay un solo objetivo. Ahora saludamos al invitado de lujo. Es compartir. Nadie te enseña a ser papá y aquí pues medianamente aprender a partir de testimonios, de experiencias, de especialistas, pues mejorar un poco. Y Rubén compartir Omar nuestras Romano. experiencias también. Bienvenido. Maestro Rubén Omar Romano, director técnico que me cerró las puertas para mi vida profesional. Fui a probarme con él. ¿Dónde fue que nos vimos? En Guadalajara, creo que fue en Guadalajara. Me vio con aptitudes bastante paupérrimas y me dijo, no, mano, tú no te dedicas a esto, por el bien del fútbol mexicano. Llegaste en diciendo eso que eres un eras genio. ¿Para qué querías jugar al fútbol? ¿No? portero y sin manos. No, pues sabes qué, gracias. De edificio. Rubén Omar Romano, la verdad es un placer tenerte aquí en Parece Fácil, porque ¿a cuántos podcasts de papás o de hablar algo totalmente diferente al fútbol has estado? Ninguno. Es el primero. Voy a debutar. Ahí está. Pero ya como papá, como abuelo, como todo. Lo único que vas a hablar de fútbol ya lo hablaste y fue con el reclamo de lechuga porque no lo tomaste en cuenta. Rubén, hijo, que diga, papá de 3 y 7 nietos. Sí, 3 mujeres o sea, tú mexicanas. Bendito entre las mujeres. Sí, puras mujeres. Sí. Y tengo 4 mujeres nietas y 3 varones. 7 nietos. Wow. Pero bueno, ya pudiste explorar un poco, porque a ver, como amante del fútbol y te has dedicado él toda su vida, pues seguro te ilusionaba en algún momento. Obviamente amas a tus hijas, pero te ilusionaba que alguno fuera hombre para ver si jugaba o estás viviendo eso con tus nietos. Al principio me pasó porque yo tuve 4 mujeres también. Okay. De las 3 mujeres, unas son 4 y nacieron en León. Cuando nos enteramos que venían en diferentes bolsas, según el doctor, una podía haber sido hombre. Okay. Antes de todo claro, eso, ¿no? Y tenías la ilusión. Esta ilusión, nunca quisimos saber qué era hasta que fue. Ok. Y cuando se prendió el cartelito, niñas. Y cuando se pintó de rosa, ¿no? Se pintó de rosa. Se pintó de rosa. Pero bien, la verdad. Oye, ¿les gusta el fútbol a tus hijas? Sí, les gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, ninguna jugó, pero lo consumen. No juegan, no. Y aparte tienen los chicos y van con ellos a llevarlos, sí, no, le gusta mucho. Oye, Rubén, ¿a qué edad las tuviste? ¿Tus primeras hijas a qué edad? Es que yo me casé muy joven, llegué acá a México a los 21, todavía llegaba soltero, pero ya llevaba una relación de 3 años con mi novia en Argentina, y preparamos todo para que cuando llegué, otra vez volví en agosto, me casé. En Argentina. O sea, todavía 22, con 21 a 22 ya justo cumplidos, sí. ¿Y papá a los cuántos? A los 23. Luego. Así de repente. 23. Sí, es increíble. Wow. Pero bueno. Ahora, ser 23 papá. 23 y 24 ya tenía las 3. A los 24 ya las 3. Ya tenía las 3, wow. Sí. Ahora, ser papá tan joven también, y digo, siendo futbolista profesional, te dio una energía, me imagino, para convivir con tus hijas a su temprana edad. Me las llevaba a todos lados. Sí, me las llevaba a la cancha, me las llevaba a los entrenamientos. Ya un poquito más grande, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí. Es otra cosa. Oye, definitivamente es otra cosa. Rubén, ¿cómo fue esta nueva etapa del ser humano, de los hombres, al convertirnos en papá? Es una etapa, para mí por lo menos, mágica, en el que yo no quería estar despegado de mi primer hijo, y bueno, eventualmente cuando nació Roberta. ¿Cómo manejaste ese tema de que tú te tenías que ausentar por concentración o viajes cada 15 días? Bueno, cada 8 días por lo menos. ¿Cómo manejaste eso? Sí, lo que pasa es que al principio uno no toma conciencia de muchas cosas, pero la vas agarrando siendo papá. Claro. Sí, la realidad uno no nace sabiendo eso. Pero tenés que tener a alguien muy importante en tu vida, y creo que la mamá de mis hijas fue fundamental. Pili, que fue mi primera esposa, espectacular. Me aguantó todo, me pudo apoyar en todo lo que es
viajar y no estar y los momentos importantes que uno se los pierde a veces. Sí. Totalmente. Y sobre todo en esos tiempos que no sé, estamos hablando de qué, ¿90s? Estamos hablando de los 80. De los 80. Claro, o sea, claro. no había lo que tenemos ahorita, que es No, una las videollamada, facilidades. ¿no? Las facilidades para. No había nada. Oye, ¿cómo están mis niñas? Ah, te las paso, mira, aquí están. O sea, No, no. era por teléfono y que Totalmente. te escucharan Por y ya, teléfono, ¿no? sí. O sea, debe ser. La realidad es que tampoco te ibas mucho tiempo, era un fin de semana de Ujú. repente. O los fines de semana, 2 días. No era Ok. tanto, pero de todas maneras te perdías algunas cosas. Sí, sobre todo los eventos sociales que normalmente Claro. son el fin de semana. A ver, vamos a remontarnos a esa época en la que muy joven eras papá ya de 3. Tu día a día, con tus hijas chiquitas, todavía con lo demandantes que son, porque pues, no se valen por sí mismas. Y con lo demandante que era tu profesión en cuanto a lo físico, ¿cómo era tu día a día? Porque me acuerdo alguna vez escuché, no en un podcast de esto, sino en una plática así convencional, Miguel España nos decía que él, como por ejemplo, cuando nacieron sus hijos, le dijo a su esposa, ahí te ve, y se fue a dormir a otro cuarto para poder descansar bien y pues estar al 100 para el entrenamiento. ¿Tu día a día cómo era en ese aspecto? No tanto, no. Dormía bien igual de todas maneras, por tenías más que problema. lloraba, no, yo no me paraba nunca. Pero sí, por supuesto, es diferente. Esa época era completamente diferente. Pero no tuve problemas en eso. Es más, es decir, a ver, antes se entrenaba mucho menos que ahora. Ok. Ahora se entrena mañana, se entrena tarde, tenés que estar de 24 horas, tenés que estar metido en el fútbol mucho más. Ujú. Y sí, puede ser más complicado, pero antes entrenabas 2 horas y ya tenías todo el día en tu casa. Ya estás de regreso. Entonces, sí, la aprovechaba mucho. Pero en las noches no pasabas aceite así cuando se despertaban. No, y de repente, no, es que al primer sonidito se Sí, le paraba. ibas. Sí. Oye, Yo tenía buen dormir. ¿Cómo te fue con los pañales? Con Oye, no, nunca. repetir solamente- ¿No? ¿Nunca? No. Del 1 sí, del 2 no. Sí. Es complicado. Jamás, es complicado. jamás. ¿En jamás. serio? ¿Ni uno? En serio. por ¿Y con Dios. los nietos No ahora? podía, No, no pues podía. menos. ¿Menos? No podía. No, con mi nieto nada. A mi nieto aprovecho para Para maleducarlos. Maleducarlos, Exacto, claro, es exacto. lo que dicen, que el abuelo está Maleducarlos. para maleducar. Ese sentimiento, ¿qué tan distinto es el sentimiento de ser papá a ser abuelo? Cambia mucho. ¿Sí? Sí, cambia. Por supuesto que la ilusión de ser papá al principio es interminable. No encontrás las palabras para la felicidad que te da. Pero después viene esta parte donde no los tenés todos los días, Ujú. donde no los educás vos. Claro. Prácticamente no los educás. Sí, de repente, cuando hay cosas que no te gustan, también. Intervienes. Sí, intervengo, sí, mucho. Sí, pues sí. ¿Intervienes con ellos Con la- con o ellos. con tus hijas? Así, oye, No, con ¿sabes ellos. qué? Con ellos. Sí, Ok. sí, le hago ver Oye, cosas. no, eso no. No, sí. Le Sí, tienes que ir cabrón. a este equipo, Pero no a este. tengo una buena relación con todos, con los chiquititos y con la más grande. La más grande tiene 17 años. Ah, ya Mi 17. nieta, sí, claro. Wow. Sí. Me acuerdo perfecto cuando me la llevaba a Torreón, tenía muy poquitos años, 2 años creo. Saludos a la banda lagunera, los amo mil. Y próximamente estaré con ustedes. Es que mi mujer es de Torreón. Ah. No es porque No, quisiera es ir una yo. ciudad que quiero mucho, sí. Sí, es Pasé muy bonito. años muy buenos. Oye, y entonces en esta etapa de ya nos saltamos a tu carrera de futbolista como entrenador, que muchas veces vive más de las críticas que el propio futbolista, creo yo. ¿Cómo crecieron tus hijas al respecto? Bien, la verdad que bien. Hay un momento en donde ya no te podés movilizar. Por eso yo cuando a los 2 años de técnico voy a Guadalajara Tecos y ya mis hijas ya eran grandes. Entonces ya no podía moverlas de Claro. ciudad en ciudad. Entonces decidí radicar ya en Guadalajara y moverme yo solo con mi mujer y ellas ya mucho más fijas en Guadalajara. Ya empezaban la universidad. Sí, los amigos, Claro, ya cambia las mucho escuelas, las totalmente. escuelas. Igual les costó mucho. El primer año viajaban continuamente a Celaya. Es decir, extrañaban mucho Claro. a sus amigos, pero bueno, se fueron adaptando y creo que están felices ahí en Guadalajara. En algún momento, por esta profesión que tienes, con lo compleja que es porque te obliga a ausentarte con frecuencia y demás, ¿en algún momento tus hijas te han reprochado como que les hiciste falta estar más presente, más cerca o No. nunca te pasó? Es que estuve presente. La realidad es que cuando no estaba eran muy pocos días. Ok. Es diferente hoy el futbolista actual al futbolista de hace muchos años atrás. Ujú. Estamos hablando de 40 años atrás. Yo llegué en el 80, empecé a tener, a 3 años ya tenía a las 3 niñas. Y era diferente. Hoy se complica un poco más porque hoy tenés más
más que estar fuera de tu casa. Sí, más partidos como jugador, amistosos, selección, viajes, preparación, giras. pretemporada. Sí, cambia mucho. Pero no, nunca tuve ningún reproche porque siempre estuve con ellos. Más allá de que en algún que otro momento no podía estar, siempre estuve muy pegado. Y como papá, el miedo más grande que has tenido o que tienes, porque pues, nunca se deja de ser papá. No, sigo teniéndolo ahora que tienen 40 y pico. Sí, con claro. hijos y todo. Cuando salen en la noche, sí, sigo teniéndolo el miedo ese. O sea, y tu comunicación con ellas ahorita, por ejemplo, si un día salen en la noche y te avisan, Sí, ya por ejemplo, regresé ayer fueron a ver a Fey ahí en en Guadalajara. el nuevo... Saludos a En la Fey. arena, en la arena nueva. En la arena Saludos nueva. a Fey. Claro. Te amo. Sí, Azúcar amargo y media naranja. y de ahí me mandaban videos y de repente un audio medio raro que no entendí y le embarqué por teléfono. ¿Ah, sí? Es que 2 de mis hijas no querían seguir la fiesta Y una sí. y una quería y que las convenciera. ¿Ese era el audio? Oye, Esa era papá, la- por Pero no lo favor. entendí, me asusté. Digo, ¿qué le pasa? ¿Y la convenciste? Sí, se fueron. ¿Sí fueron los tres? Se fueron las 3. Sí, Tú invitaste, ¿no? Yo invito, pero vayan, ¿no? sí, se fueron Oye, las por 3. lo que veo, entonces son muy unidas, lo cual también... Sí, muy unidos. Eso también muy debe ser unidos, muy sí, grato sí, para sí. ti, para tu... Sí, no. Y ex. están a cargo del restaurante, por ejemplo, también. Ah, Más ya allá se de- encargan de tu Más restaurante. allá de, sí, claro, al irse mi papá hace 4 años y medio, más, 5 años ya. ¿Cómo se llama el restaurante? Recuérdame. Las pero que están tenía, acá. ¿no tenía otro nombre? No, tuve varios restaurantes. Tuve Sí. 2 más después. Uno se llamaba La Cábala, Ajá. de Romano, cuando me fui a Torreón, y el otro era Un Romano y 2 ladrones. Un romano y 2 ladrones. Ok. Es que me acuerdo de eso. ¿Y por qué Porque ese nombre? los socios míos eran Ladrón de Guevara. Ah, su ya. apellido. Yo pensé que de bancos, dije, No. ay, Dios mío. Ladrón de Guevara, Qué es más, buen la nombre. colonia esa de... ¿Y eso de- era en de- Guadalajara también? En Guadalajara, sí, en la Providencia. Oye, ¿qué representa para ti que un negocio que tú emprendiste hoy sea responsable de él tus hijas? No, ya aparte se los dejé ya hace rato, para que ellas se hicieran cargo y O sea, es de ellas. Todo es de ella. Es de O sea, ellas. ¿es Sí, tu de las legado 3. de alguna manera en vida? Eso, sus casas, sus departamentos, sí, todo se lo dejé en vida. Wow. Bueno, eso te debe dejar una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, yo preferí eso que esperar hasta que no. ¿Por qué? Sí. Que lo sí se disfruten puede, en el claro. momento y que hagan su vida y que sean responsables. Y cada una creo que ha sido eso, ¿no? Responsable. Hoy vamos a meternos a terrenos pantanosos. La relación con los yernos, ¿qué tal? Bien, ¿Sí? salvo uno. No, ¿Sigue, no, sigue se ahí en la separó. alineación o ya Es que mi lo hija- banqueaste? Se separó mi hija, Ok. pero bueno. Ah, si uno se tiene- separa, Sí, una se una separó. está separada, sí. Ah, Las demás, muy bien, sí. ok. Muy Oye, bien. déjame. Uno trabaja conmigo. Yo tengo también una distribución de cemento Ah, mira. en Guadalajara Ok. y el que la maneja es uno de mis yernos. Ah, mira, qué Sí, bien. muy Y bien. qué complicado es eso, ¿no? Ser jefe de uno de tus yernos. No, pero tranquilo porque lo dejo hacer todo. Yo no me meto. Yo ¿No? soy un tipo... ¿Yerno barco? Le dejo hacer todo. Él nomás pide autorización en algunas cosas, pero tiene la libertad para moverse y la verdad que un tipo espectacular. Oye, qué ¿y bueno. ninguno de ellos o fue futbolista? Ninguno. ¿Tuvieron El- novios futbolistas el que de alguna una de vez... mis hijas le gustaba mucho el fútbol, juega al fútbol. Ok. Es centro delantero, medio tronquito, lo veo a veces. Va a todas, es chiva aparte, Ok. el chícharo. Pero el otro no tiene ni idea del fútbol. Y el hijo salió encarador, salió bueno. Ok. Pero en esta época de que empiezan a noviar y a salir con pretendientes, ¿ninguno de tus dirigidos se atrevió ahí a invitarlas a salir o algo? Cuando yo estaba, yo no dejé acercar a nadie. Eso fue la primera condición que tuve Ah, con mira, mis eso es hijas. interesante. ¿Cómo lo No manejaste? quería futbolista. Ok. Así que no quiero nada de fútbol. Cuando ya eran chiquitas, cero futbolista. ¿En serio? Te juro por Dios. ¿Y por qué esa renuencia? Y porque yo que sé, la Porque los experiencia conoces, de porque uno. fuiste Porque fui futbolista. futbolista. Caras vemos. Porque fui futbolista. Yo creo que Claro. pasa por ahí. Y no, nunca, ninguno. Nunca Te tuvieron hicieron novio. caso. Sí, sí, Obedientes. O sea, nunca Obediente. ni uno así de, oye, Ni uno. nada. Ni uno. Eso sí lo tenían vetado y bloqueado Sí, sí. desde un Uno se principio. quiso acercar cuando yo dirigía Tecos. Y Ya a ni me la acuerdo el banca. nombre. Era un juvenil. Sí, le trajo mariachi un día y dije, ¿sabes qué? Nunca más. Transferible. Transferible. El número 34. Transferible. No, pero sí, nunca se acercaron, ¿no? Tenían Ok, qué temor bueno. porque ya Oye, sabía. Pero se ríe porque... No, ese sí se acercó, sí, ese con mariachi me vino una noche. Entonces, ¿fuiste celoso como papá? No celoso, más la verdad que que yo papá. le doy. Lo que Pero pasa a es ver. que, claro,
Bueno, perdón. Sí, no, di. No, es que quería recordar esa noche. O sea, te despiertas tú en tu casa, vivían tus Sí. hijas contigo. Claro, bien, Suena el amigo mariachi, todavía. pero tú ya sabías que, o te asomaste y viste que era él y ahí te enteraste, o ya No, sabías. ya sabía que alguien estaba medio ya interesado, sabías me que había dicho mi hija. Pero. Y cuando lo viste ya anda a dormir. No, que sí. Mañana tienes entrenamiento a las 7, para ti a las 7, cabrón. No, bueno, y muy especial de repente otro, ¿no? El que está actual. También llegó un día haciéndose el canchero, hablando argentino, o sea, como le paré el carrito de entrada y me llevo muy bien con él. Sí, Imagínate esa escena. ¿Qué pasa? sí, así entró. ¡Andate, Rubén! El primer día, el segundo día, el tercer ¡Sacate día. el Fernet! En mi casa. Así yo con mis amigos ahí tomando algo y aparece así, hola, che, che, boludo. ¿Viste la normal que dicen? Che, boludo. ¿Sabes cómo le paré el carro? Andate a cagar. No, nunca más. Pero bueno, ese todavía está en la No, alineación. sí, no, es un tipazo también, y muy trabajador y Oye, como Sí. papá, enfrentar la separación, al final el hecho de que una de tus hijas, o bueno, de tus hijos o hijas, no, pues en el matrimonio no camine y se separe, que muchas veces es lo más sano, pero pues debe de ser una frustración, porque es un fracaso, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo te pegó eso? Lo que pasa es que lo mío fue ya cuando ya eran grandes. No, Estaban pero me grandes. refiero al de tu hija. Ahora nos platicas del El tuyo, de mi pero el hija. de tu hija. Ok. No, sí, el de mi hija, por supuesto, pega. Porque la ves sufrir, la ves pasarla mal. sufrir. Ya le pega a los chicos, porque tienen Claro, chicos chiquitos, que son los más grandes de mi nieto. Pero bueno, de repente el padre está en comunicación constante con los hijos, entonces. Pero bueno, creo que cuando pasan esas cosas es mejor Sí, es lo más dividir, sano. separar Lo más sano. y tratar de que los chicos entiendan. De repente les pega a los chicos. Sí, le ha pegado. Sí, me A imagino. mi nieto Y le la pegó. tuya, siendo un matrimonio pues, tan Sí, unido, 30 años. porque aparte de toda la vida, 30 ¿Cuánto? años. 30 sí, años. y además Matri- una relación familiar pues, muy armónica, Sí, o sea, sí. siempre tuvieron muy buena relación. Cuando llega ese momento que tú y tu ex deciden separarse, ¿cómo lo tomaron tus hijas? Ya estaban grandes y demás. Lo pero- que pasa es que sí, lo que pasa es que a mí me pasó algo muy especial en el 2005, fue lo del secuestro. Ujú. Ahora Eh, platicamos de eso, sí. Y a partir de ahí hay un cambio en mí, en querer vivir la vida diferente y de repente uno se equivoca. Y me equivoqué y bueno, me costó Ok, eso. ok. Pero bueno, con la segunda mujer no había relación. Con mis hijas, con nadie. Ah, con tu actual pareja, ¿no? La segunda. Ah, No, yo me casé 2 veces. ya. La O sea, segunda. con tu actual pareja se llevan bien. No, mi hija le lleva 8 o 9 años. Paola, O sea, tus hijas Sí, con tienen buena con relación. tu segunda pareja, post su No, mamá, sí, no, por ahí supuesto. sin nada. Te cortó todo, sí, completo. qué difícil. Y te Fue alejaste de ellas, me imagino. Y un poco Sí, pues sí. me tuve que alejar. Uf. Porque tenía que respetar un poco a la pareja que tenía, Claro. pero también tenía que respetar a mis hijas. Sí, totalmente. Que no querían saber nada, por supuesto. A ver, es normal. El dolor de la madre, todo lo que había Sí, pasado. por supuesto, por supuesto. Lo que habíamos pasado antes con lo del secuestro, es decir, muchas cosas que uno a veces toma caminos diferentes porque quiere vivir la vida más intensa, la realidad. Oye, bueno, ya que tocas el tema, ¿cómo fue este proceso de cuando te sucede este secuestro, que todos los mexicanos lo vivimos a través Sí. de las noticias y eso, y nos preocupamos por tu salud y por tu vida? ¿Qué se piensa en ese momento cuando te tienen en cautiverio? O sea, ¿piensas en ti, No. en tus hijas? O sea, ¿qué sentimiento trae ese acontecimiento en la vida Bueno, de yo creo alguien? que lo que uno lo mantiene vivo durante tanto tiempo es aferrarse a tus hijos, principalmente, a tu familia, padre, mamá, a Dios, porque rezaba continuamente todas las noches, a cada rato, y a visualizar otra vez estar dentro de un campo de juego. Ujú. Eso fue fundamental para mí, aferrarme a todo eso. No tuve maltrato, en realidad que no tuve maltrato físico, pero sí psicológico. Psicológico fueron muy fuertes. Pero bueno, eso me aferró a soportar, aguantar. El hecho de haber ya sido técnico te da un margen para poder dialogar, para poder llevar las cosas dentro Sí, de gestionar, ese ¿no? cautiverio, tapado completamente 65 días los ojos. sea, ¿no te 65 quitaron la días, venda? Ni, No, un, nunca. ni un solo momento. No, ni un momento. ¿Y tenías diálogo con estas personas? Sí, por eso digo, ¿Y tú eso de haber buscabas sido técnico, suavizarlos o qué? buscaba los que te cuidaban más que nada, ¿no? Porque hay los que te llevaron y los que te Sí, cuidaban. sí, claro. Entonces buscaba de una forma tener ese diálogo, hacerles ver que yo no había Sí, que no hecho eras nada, un- que no tenía el dinero que pretendía.
le explicaba cosas y el diálogo sí sirvió de esa manera. Pero bueno, sí, por supuesto que aferrarse a tu familia fue fundamental. ¿Y cómo cuando te liberan, ¿qué te cuentan tus hijas cómo vivieron ese proceso? ¿60 y cuántos días? 65 días. No, yo traté de no hablarlo. O sea, La eso, verdad, no. carpetazo. No. O sea, ¿es algo que nunca has hablado con tus hijas, ni años después? No, lo he hablado con mis parejas, pero yo no hablo mucho de eso con ellas. Ok. De todo lo que No, pasó. pues es que imagínate lo que se te Porque debe de- aparte fue, en primera instancia fue el auxiliar el que hablaba, pero al mes no quisieron hablar más con él y la que tomó La la batuta. llamada fue Gabriela, la mayor. Ah, sí. Ah, ¿tu hija? O sea, ella Sí, fue sí, la sí. negociadora Wow. de alguna manera. Sí, ¿Qué edad por tenía en supuesto esa que época? tenía gente Sí, experta ahí de- atrás. Y estás hablando hace 20 años atrás. Imagina, tenía 20 años. No 22 años tendría. Wow. ¿eh? Eso yo no sabía. Era la mayor. ¿Qué Y negoció? a ella sí le Playeras pegó, para le pegó todos. más. Le pegó más a ella, sí. A ella No, le pegó más. Qué bárbaro. No, cómo no, pues sí. Es que imagínate a los 20 años gestionar la negociación para que Porque liberen. además 22 seguramente- años más o menos. Seguramente 23. en las llamadas en algún momento dices algo que no les parece y te amenazan y te cuelgan No, o que algo. yo tenía que decirle eso. Aparte me la pasaban. Y si me ponían oreja a oreja y tenía que decirle, mira, me inyectaron y ya, cosa fuerte. ¿En serio? ¿sí? Puta, imagínate escuchar a tu hija sufrir, llorar, y tú sabiendo que a lo mejor Sí, estabas... pero te la pasaban muy poquito. Es decir, para ella, Sí, para que me escucharan claro, a mí, claro. pero los que hablaban Para después meter eran ellos. presión. Sí. Wow. Y entonces cuando termina esta lamentable experiencia que te marcó, evidentemente, o sea, viene un poco un cambio en ti, que tú Sí, sí, decidiste vivir la vida de una forma distinta. Claro, y de repente en ese vivir la vida intensamente en el día a día te equivocás. Y eso es lo que me pasó, me equivoqué en muchas cosas. No en el fútbol me siguió yendo bien. Más en el 2010 cuando yo me divorcio llego a 2 finales consecutivas. Yo sabía que separaba mucho las cosas. Una cosa era mi parte humana y otra cosa era el trabajo. Y llegué a 2 finales consecutivas, Bueno, pero más lo allá supiste hacer muy de bien, los problemas que tenía. Muchas veces Sí, te las lleva. cosas No, personales claro, te merman en, No, pues, en la obviamente. cosa Sí, 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 por profesional. supuesto. Y otra de las cosas o la virtud que creo que tengo es que me levantaba rápido de los problemas fuertes. Es Ok. decir, no solamente fue A ver, yo no fui nunca un psicólogo. Después del... ¿Nunca? ¿No? ¿En serio? Nunca. Tú lo desfogabas en la cancha. Lo de quiero fuera pensar. sacándolo al principio mucho, hablándolo, pero nunca fui un psicólogo. Pero, por ejemplo, en este hablarlo, ¿con quién lo hablabas? ¿Con amigos? Porque con tu familia Ya lo según empecé a dices- soltar, sí. Después Ok. lo soltaba. No lo soltaba tanto con mis hijas, pero sí con Sí, pues con tus con amigos, familia, con tu amigos. papá. Sí, por Tu supuesto. mamá vive... No, Mi mamá está, sí, vive. Todavía se fue a Argentina. Ahora a ver si la veo en enero. ah, Me di mira, una qué vuelta bien. por ahí. Pero Ya, con tu papá 86. tenías una... Mi mamá está mejor que yo. En estos últimos años me pasaron de todo, pero mi mamá está espectacular. Va al bingo, va a bailar sola. 86 años. Wow. Qué bien. Tiene una actitud espectacular. Y convive mucho con sus nietas y con sus Sí, bisnietos. sí. Yo hablo todos los días. Todas las noches le hablo para despedirme, para que vea cómo le fue. Todos los días, todos. No Para hay un preguntarle día, cuánto ganó en el no hay un bingo. día. Sí, no, le gusta, le encanta. Se va a escondida, sí, no le gusta. Sí, a los- sí, claro. Sí, A mi otro hermano no le gustaba, pero ella se va a escondida. claro, dejaría de ser mamá vinguera, ¿no? Sí. Pues sí, es que cuando les No, y apasiona... baila tango, no sabe lo que baila. ¿En serio? Sí, no, te digo, se va sola, se toma el taxi en Argentina, se va a bailar. Ya tiene novio también. Es una cosa- Mírala. Qué Oye, joya. 86 años, ¿no? ¿Hace cuánto murió Qué tu crack. papá? Mi papá murió hace 5 años. Sí, ¿estaban juntos? No, ya ¿no? estaban separados hacía mucho tiempo. Ah, ok. Sí. Oye, ya que tocas el tema de tus padres, ¿cómo fue tu infancia, sobre todo con tu papá? ¿Qué legado te dejó? ¿Qué cosas no quisiste repetir y qué cosas repetiste? No, la verdad que me dejó lo mejor. La educación, la conducta, el trabajo, me dejó todo. La realidad es que lo extraño mucho todavía, todos los días lo tengo en mi teléfono, pero sí fue importantísimo desde chico, porque fue el que te apoyó, el que iba a todos los entrenamientos, el que te llevaba a todos los partidos. El que sacrificaba cosas de Sí, él sí, para sí, llevarte a sí, ti, ¿no? sí, Para no, cumplir no. las tuyas. Fue importantísimo, más allá de que uno tiene condiciones para después sobresalir, pero sin el apoyo de mi papá hubiese sido difícil. Es que sí somos reflejo de cómo nos trataron nuestros padres. No, obviamente, Eso es claro. Sí, sin fundamental. duda.
sin lugar a Y siempre, dudas. además, siempre pegado a ti. Yo No, lo bueno, recuerdo. antes son insoportables los papás. Como chico, un jugador. Bueno, una cosa es cuando sos chiquito. Sí. Yo llegué a México y cuando era que tenía ya 3 años, cuando en México me tocó 4, en Necaxa. En Necaxa, en el Estadio Azteca van 4 personas. ¿no? Sí. Imagínate tu papá ¿Lo gritando. escuchabas? Lo veía acá atrás, lo veía en el medio de la cancha, lo veía atrás del arco. ¡Recorre! Los gritos que pegaba, ¿no? Bueno. O sea, ¿y sí lo escuchabas en el Azteca? Siempre lo Qué escuchaba. cosa. Oye, ¿se Increíble. metía en tus contratos Con o algo? Necaxa, ¿eh? Sí. ¿En tus No, negociaciones nunca? No, ¿Tuviste nunca. representante No, aparte? nunca. No, porque luego ahí saludos al papá de Los primeros Yamal. departamentos, yo cuando mandé el dinero, llevé el dinero, los manejó él, los compró él en Argentina. Sí. Ok. Pero apasionado del juego también, o sea, muy Mi papá fue involucrado. futbolista. Ah, Lo él que fue pasa es que no futbolista. llegó a primera división porque, bueno, en esa época no le pagaban. Llegó a tercera, jugó un solo partido en primera división en Ferrocarril Oeste. Ah. Un zurdo. Él era picapiedra, era lateral. Yo era volante, Tú, sí, era tú lateral enganche. izquierdo. Ok. Qué padre. No Oye, tengo fotos de él, no sé lo que es. En esa época, imagínate. Y él como abuelo también con tus hijas era muy cercano, ¿no? Sí, también. Sí. Siempre presente, Sí. muy cariñoso. Bueno, a partir del 2000, cuando yo pongo el restaurante, él estaba acá en México, me lo llevé para Guadalajara y empezó a manejar el restaurante. ¿Cuál crees tú que fue el mejor consejo que te pudo haber dado tu padre? El mejor consejo, no bajar los brazos. Seguir luchando siempre, que esto, un día pueden venir las cosas mal, pero lo tenés que revertir en base a tu trabajo, a tu fuerza. Creo que eso fueron lo mejor. Y ese ejemplo, porque muchas veces podemos dar ejemplos de palabra y otras de acciones. ¿También lo llevaba a cabo en sus acciones? Sí, no, bueno, él vivía dentro del restaurante, un luchador, un trabajador impresionante. Okay. Sí, y cuando era chico, me acuerdo, él manejaba un camión de distribución de embutidos. Además, yo hasta Choricito argentino. hasta lo acompañaba, yo sí, ¿no? Y ahí recuerdo que me subía el tocino allá, los bordes, y yo me subía atrás y le sacaba los bordes al tocino. Me acuerdo perfecto, sí. Oye, y este legado que te dejó en vida tu padre, ¿cómo hiciste para que fuera prácticamente el mismo en tus hijas? O sea, nunca bajar los brazos, siempre pelear por sus intereses, por sus objetivos. ¿Y qué tan satisfecho te sientes de haber permeado en ellas pues, esto que tu padre te No, por inculcó? supuesto que te da una satisfacción enorme el seguir conviviendo, en momentos sin salir con ellas de farra o de fiesta. Siempre lo tuve en la cabeza y siempre lo pude lograr, especialmente ya con Paola, ¿no? Es decir, vamos a algún lado, mis hijas van, me las llevaba a bailar o a tomar una copa o a eventos, y cuando tenía que ir solo con ellas, me iba solo con ellas, sí. No, la verdad que, por supuesto que te da satisfacción y más que nada de ver cómo son ellas, ¿no? A partir de la educación que uno le da, Claro. cómo siguen ya con su familia aparte, porque ahora es diferente, no tienen tanto tiempo. Construyen su propia vida y pues sí, obviamente no es como que están vos ahí vas un cuando fin tú de semana y decides. de repente No los tienen puedes ver. otro compromiso. Sí, claro. Pero sí, normalmente un día lo tienen para mí, seguro. Pero ¿cuál crees que ha sido porque digo, nosotros, Lechuga y yo, pues estamos, y mucha gente que nos escucha, estamos todavía empezando en esta compleja labor de la paternidad que tiene sus distintos matices y sus complicaciones, y que es diferente ahora. Totalmente. Sí. ¿Cuál para ti, digo, entendiendo que ya estás en una etapa avanzada, de que hijas ya consolidadas, con hijos y demás, ¿cuál crees que ha sido la más difícil de enfrentar y de lidiar con ella para ti? ¿De las tres? No de una en particular, sino qué etapa de... Y la etapa de los 15, 16 años. De la adolescencia. Sí, o sea, cuando empiezan a salir. Sí, porque ya aparte las tenés que ir a buscar, no dormís ahí, sí. Ya cambia. Sí, claro. Es decir, vos no dormís hasta que estén en tu casa. Hasta que lleguen, claro. Y vos no le podés cortar eso tampoco. Se le daba con todo permiso, pero siempre y cuando con muchas reglas. O sea, tú eras el papá que iba por ellas a la fiesta. Sí, o iba yo o iba Pili, sí. Ok. Eso es fundamental, ¿no? Porque luego muchas veces como papá, por comodidad de uno, flojera, pues vente en Uber o que te traiga chuchita. No, yo cuando yo podía, yo las llevaba también en la mañana, sí, ¿no? Por supuesto. Okay. Sí. Pero estableciste como, o sea, haz de cuenta, hace poco vino alguien, nos compartía,
mi hijo grande, el grande, va a empezar a entrar a esta etapa de que empiezan las Claro. reuniones y empieza el alcohol a aparecer. Claro. ¿Tú cómo A mí con lidiabas mi con nieta eso? ahora. Bueno, Pasa claro, con lo mi estás nieta. ahora viviendo con tu nieta. No, lo estoy viviendo con mi nieta, pero lo está viendo más la madre, pero bien, ya entendió muchas cosas, ya cambió muchísimo, ya es mucho más responsable. Al principio era más complicado. Sí, porque hoy en día o sea, antes pues, sí el alcohol ha estado ¿Cómo? presente, pero Sí, ahora pues. tristemente está mucho más a flor de piel el tema de las drogas, hay mucho más peligro. Claro, sí, el peligro es ese. Y vas cuando todavía no tenés la experiencia. Y sí, hay que apoyarlos, hay que hacerles ver que tienen que crecer y por ellos mismos cosas, pero también hay que tenerlos muy cerquitas, sí. Sí, se te pueden escapar. Siento que antes Sí. era cigarro y alcohol y ahora hay muchas cosas. Muchas Tú cosas. que te recordamos todos en el área técnica con tu cigarrillo, No. ¿cómo fue el tema? ¿Tus hijas Bueno, fumaron o fuman? Ya dos dejaron, y otra con el vapor está ahí más o menos, Ok. pero ya se lo dije que lo saque de por sí, porque es peor todavía que el cigarro. ¿A qué edad Aparte empezaron ya a fumar? tienen la experiencia de lo que me pasó a mí, ¿no? Claro. Corazón abierto, las arterias y eso. ¿Pero a qué edad empezaron a fumar? O sea, mi pregunta es, si empezaron a fumar muy jóvenes porque a ti te veían, ¿cómo decirles, oye, no fumes, cuando te pueden decir, ay, ¿tú qué? Sí, claro. Sí, no, por supuesto. ¿Cómo fue ese Sí, lidiar, bueno, no? a ver, por supuesto que siempre al principio, nunca delante mío. Siempre Claro, fumaban a escondido, escondidas, hasta que, bueno, ya una vez que ya son mayores de edad, ya no le puedo decir nada. Más allá de que yo seguía fumando también. Claro. Yo dejé de fumar hace 5 años. Okay, También que empecé a fumar cuando ya me retiré, no de chico, ¿no? Es decir, como a los 34, 35 empecé a fumar. Ya te Y lo retiraste. agarré dijiste, fuerte, 35 años me retiré. De 35, mira, joven. Cumpliendo, O sea, cumpliendo ¿fumaste qué? 36. 15 A partir años? de ahí para adelante. ¿Pero esos 15 años fumaste? No, más. ¿Más? Hasta ahora. No, tengo 6, 7 yo. Ah, 6, 7. Sí, 6, 7, Pero, no, pero y- pareces de y- 40, cabrón. sí, no, te 6, ves 7. más acabado tú que Ferretti, cabrón. Puede ser, puede ser. Oye, Es un chavito todavía, ¿no? pero ¿qué fue lo más que llegaste a fumar? 2 cajetillas diarias. 2 cajetillas Sí. diarias. Y si salía en la ¿Qué noche son? me pasaba 40. 40. Por día. 40 cigarrillos. Sí. Es que empecé con el restaurante también en esa época. Sí, claro. Sí, la Yo vida tenía- social, ¿no? Una copita, el cigarrito. Y como dueño del restaurante ya empecé con toda la gente que estabas ahí, agarraste el cigarro y aparte el técnico que tenía no paraba de fumar, peor todavía, que me fue la Volpe. Sí, Me sí. tocó de auxiliar, yo fui de la Volpe. Y sí, me agarré, ahí lo agarré. Qué difícil. Oye, ¿cómo percibes tú que te ven tus hijas? ¿Cuál es el concepto que tus hijas tienen de Rubén Omar Romano? Es difícil hablar de uno mismo. Es Pero decir, lo date, que es- sienten ellas Yo siento que soy la luz de sus ojos. Yo lo siento. Igual que su mamá. Porque estuvimos pendientes siempre de todo. No solamente como hijas, sino también como mamá. Siempre estamos con los nietos y estamos cerca y siempre es una ayuda importante para momentos de pareja que tienen ellas que de repente con tantos chicos Claro. es complicado. Entonces, yo creo que sí. Ahora después, bueno, habrá que preguntarles a ella. Pero te han dicho algo así, porque a mí en lo particular, mis papás les costaba mucho trabajo decirnos como cosas Hay afectivas. una que es más celosa que todas. Ok, pero de tú lo que con yo ellas fuiste, o sea, de decirles te amo, eres lo mejor. Sí, no, por supuesto. Eso es importantísimo, yo creo, ¿no, Rafa? Porque Sí. yo Pero hay crecí quien con... es más rígido, Sí, más, sí, sí, más más- duro. más Y old el que school. menos expresivo. Sí, sí, sí. Sí, pasa. Pero no por eso quiere decir Menos que... palabras por ahí, Justo, pero sí. justo, y no. más O acciones. sea, tú demostrar más con o acción. eres un papá muy apapachador. Soy más de acciones que de palabras. De Ok, repente. ok. No soy muy expresivo con la palabra, pero sí con acciones. Con acciones les demuestras que ahí estás y que No, el siempre, cariño. sí, no, por supuesto. Oye, otra cosa, a ver, esto es interesante, a ver cómo lo has enfrentado tú desde la perspectiva de papá y ahora de siendo abuelo. Porque el mundo cambió radicalmente. Ujú. Hoy en día los papás, lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, buscando estar más cómodos en una sobremesa o algo. Les facilitamos a los niños dándoles algún dispositivo. Teléfono, ¿sí? El teléfono, la tableta, lo que sea. Cuando
cuando tus hijas eran chicas, cuando nosotros éramos chicos, pues ingéniatelas y te diviertes Claro, y sí, la no. sobremesa se hace igual, te la estés pasando bien o mal. ¿Qué tanto has visto tú, identificado esas diferencias tan representativas y qué tanto temor te causa en las consecuencias o secuelas que pueda tener en tus No, nietos? sí, eso lo hablo, lo platico y lo digo con mis mismos nietos. Es decir, de repente decir, ¿viniste a visitarme a mí o el O a ver el teléfono? celular, claro. No, por supuesto, sí. Y también la hago ver a mis hijas que ya tienen, le cortan teléfono, hay horarios Lo para el tienen teléfono. restringido, sí. Sí, sí, ya. Ellos lo manejan, creo que dentro de todo bien. Es complicado, porque hoy el celular es la herramienta importante. Es No, un- no es un solo arma para de los doble niños, filo, hasta para para todos. No, nosotros. no, no, Sí. sin duda. Es Y eso increíble. está y tienen que vivir Eh, convivir con ellos, pero el tema es que Pero, si no lo claro, dosificas, y dosificar y ver qué es lo que ven, que es fundamental. además, también. por eso. supuesto. Eso es, Eso es ese el problema. importantísimo. ¿Y ¿tú te das cuenta de lo que ven y consumen tus nietos? No me doy cuenta de lo que ven, pero te das cuenta de cómo en la charla Están ansiosos. en la charla te das cuenta de que son mucho más avispados, Sí, mucho más sí. que ya ven cosas que antes no Sí, veíamos. hasta su vocabulario, ¿no? Antes Claro. cuando nos aburríamos Eh. nosotros en los restaurantes, en las sobremesas, agarrabas el resto del café y Sí. abrías el azúcar, Sí, sal, sí. la pimienta, Sí, y empezabas a hacer experimentos ahí, sí, de acuerdo. Hacer experimentos. Y ahora, sí. tac, tuc, 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 no sé qué, y de pronto salen con unas palabras los chamacos que dicen, A mí tú- también, ¿sabes qué me preocupa muchísimo? Eso, la poca interacción que hay. Porque obviamente Claro. te involucra, o sea, tú agarras el dispositivo, te metes en él Sí, te aíslas. y dejas de convivir, o sea, Ujú. socialmente ya, incluso yo recuerdo, pues vino Doris, alguna vez nos vino Saludos. aquí en la plática, que hasta el control de la tele, ¿no? ¿Cuántas veces te habrá pasado con tus hijas que se peleaban por, bueno, siendo las tres niñas igual, pero yo con mis hermanas yo quiero ver fútbol y tú quieres ver caricaturas Claro, y hasta pero es un conflicto que al final emana de la convivencia. Aquí cada quien su dispositivo y entonces ya Sí, no hay sí, Sí, ni, ya no hay problema. ni sí. pleito, ni diferencias, ni capacidad para conciliar, corregir. Es dramático ese tema. Sí, lo importante es que, por ejemplo, todos trabajan y practican deportes. Y de repente eso es importante para los niños. Fundamental. Fundamental. Ahora mi hija viaja continuamente llevando a una de mis nietas que juega tenis. Ok. Ah, qué bien. Y juega bien y ya ganó un par de torneos y se va, viaja para todos lados. Entonces, eso también es importante para el niño, ¿no? Es decir, El tener actividad. desarrollo, claro. Sí, tener actividades, es importantísimo. Tú como entrenador, ¿qué le podrías decir a los papás que nos están viendo? Que sí, aunque al niño, o sea, encontrar como el gusto del niño, no necesariamente a un deporte en específico, pero que se hagan actividad física, ¿no? No, seguro. Alejas de muchas cosas. El deporte en sí no tiene que ser fútbol. Lo A más ver, noble hay que uno hay. que le gusta el básquet y la madre lo lleva al básquet todos los días, pero es importantísimo eso, alejarlo de lo más posible de algunas cosas que, por más que quieras, de repente se van a presentar. Por supuesto. Yo, ahorita que mis hijos no están como en una etapa en la que puedan decidir qué deporte practicar o algo, yo me los llevo al centro comercial. ¡Corran! ¡Cánsense! ¿no? Sí. Porque O sí. al parque, sí. El parque, Al a lo que parque. sea, que corran, que se echen carreritas entre ellos, porque sí, el desarrollo físico para su desarrollo mental, biológico, respiratorio, todo. Fundamental. Y que se cansen y lleguen a dormir a la casa. Eso es importantísimo. Sí, es fundamental, sí. El colegio, y las tardes tienen, claro, hay una parte donde normalmente uno estaba con ellos para su tarea, Ujú. cuando eras papá, y ahora el deporte es lo otro. Entonces, ya no tienen tanto tiempo, Sí, no hay tanto tiempo. no hay tanto tiempo. No, ya ha cambiado mucho. Hoy antes, pues sí, en nuestra época, salte a la calle a jugar y ahí Claro. jugabas. Hoy Hoy en no la calle puede, puedes hoy salir no a se la puede. calle. No, en la Sí, calle no puede salir ni de Entonces, casualidad. Entonces, pues obviamente hay que llevarlos y eso te demanda mucho más presencia y Más demás. presencia, sí. Oye, y hablabas de la renuencia, obviamente, de que tus hijas pudieran relacionarse con algún futbolista, pero te ilusiona, es distinto el tema, evidentemente, pero ¿te ilusiona que alguno de tus nietos sea futbolista? ¿O Sí, es algo sí, que...? no, a ver, uno tiene que entender que todavía están chicos, que tienen que divertirse, pero sí voy a verlo. El otro día llegué y en el mismo día me fui a ver a uno de mis nietos que juega en el club. ¿Y te pones a dirigir? No, yo no, el Eso- papá, no, lo aguanto el papá. El papá es insoportable atrás mío ¿Ah, con, sí? con los gritos. ¿Y qué le dices? No, ¿Pero lo el papá miro. que no le gusta el Es que- fútbol o el que sí el que le gusta? el que le Ah, gusta. y el que sí le se gusta. mete y No, opina. el otro lo va a ver, pero no, No entiende. no no entiende. opina, no habla, no. ¿Y qué le dice al otro que, oye, brother, cállate? Es que él también está en el club, entonces como que participa mucho en
en los chicos. Fue técnico, aparte. Ok, de de los ese chicos. equipo. Ok. Sí, no del hijo, pero sí de otros más grandes. Me salió una historia el otro día que en un partido infantil, el árbitro se juntó a los papás y les dijo, a ver, primer grito de Desaprobación. desaprobación, tal, suspendo el partido. Aquí vienen los niños a disfrutar, a divertirse y a hacer ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Excelente. Y los papás Excelente. se editas, porque sí, muchas veces Sí. a ti te ha tocado, ¿no? No, sí. Es muy desagradable. Hay que hablar un día de ese tema. Sí. De lo dañino que es, ¿no? El tema de, a ver, está bien que quieran que gane tu hijo, pero Sí, no están a mí jugando me ahí tocó la un día, por ejemplo, Libertadores. literal, estar en un partido de uno de mis hijos y escuchar a un papá de un compañero de mi hijo gritándole a un niño del otro equipo, ahí está el pan, ahí ataque. Y yo, oye, ¿cómo vas a decir eso? Son demasiado apasionados y fanáticos, sí, es difícil, ¿no? No, a mí me tocó con mi papá también, mi papá era terrible, con otro amigo, el papá de un amigo que acaba de fallecer, no, era insoportable a los árbitros, ¿no? Pero terrible, ¿eh? Sí, Y mal. agresiones, de repente tirar una piedra por arriba del caray. alambrado, allí, en inferiores. No, eran bravísimos. ¿Y llegaste Antes, a reprocharle eso a tu papá alguna vez? Por así? supuesto, claro, sí. Sí, no, pues ya hasta vergüenza me da que vengas. A mí un día- No, pero eran bravos, eran los dos unos locos. A mí un día, sin tener hijos, el árbitro suspendió el partido y me fue a romper la madre a las gradas. ¿Por qué? Porque le empecé a gritar como argentino. Y entonces, ¿Pero en qué partido estabas, de niños? al hermano de Lucía, habría tenido 14, 15 años, y fuimos a apoyar al hermano de una amiga Ajá. con el gringo Castro y empecé a gritar. Con el Que gringo era el Castro. chistosito de la fiesta siempre, ¿no? Y empecé a gritar, ¡andate a la mierda, árbitro cagón! Y no Así sé como qué. mi yerno entró a mi casa, así, Exacto. che, boludo, así son. Así Y son. al cuarto grito, y se fue. ¿Qué te pasa? Y cachetador me metió ahí en Villa Olímpica. ¿En serio? Sí. Bueno, pues también mala reacción del árbitro. Oye, Rubén Omar Romano, me encanta decir el nombre completo, Rubén Omar Romano. ¿Cómo te dicen? ¿Rubén? ¿Omar? Algunos se traban con ¿O ese. Romano? ¿Cómo te dicen? Rubén Rubén. Omar, sí, Rubén Omar. Rubén a Omar. veces. Oye, ya para terminar, que lamentablemente se nos va el tiempo Volando se corriendo. pasó. La mejor vacación que recuerdes con tus hijas. Yo tengo una muy clara cuando eran chiquitas y en Acapulco. Yo con mis tres, yo le tengo terror a todo juego. Mecánico. No, a cualquier juego. Al paracaídas. La por ejemplo, el banana. paracaídas. Ajá, No, la banana no tanto. ok. Pero el paracaídas siempre uno se cuidaba de muchas cosas. Sí, claro, porque- claro. como jugador. Y con las tres chiquitas, la mamá de mis hijas se subió al paracaídas. Pili. Y sí. Y de repente. Y tú abajo, bien. No, sí, con las tres, y de repente le gritaban que tenía que bajar y la veíamos ya estrellarse contra los hoteles de Acapulco. Sí. Esa me acuerdo perfecto, sí. Y Sí. las niñas, ¡ay, mamá! Sí, estaba así, con las tres abajo. Sí. O sea, Esto- tu esposa, bueno, Ella en ese fue la que entonces, se ella subió se al subió y paracaídas, tú sí, viendo no. la... Y yo con las tres abajo y gritando. El porque famoso no parachute, bajaba, ¿no? viste que tenía que Claro, bajar. sí. Yo nunca me subí, jamás. No, yo a esas cosas no. Oye, ¿y aprovechabas las pretemporadas para llevártelas de vacaciones? ¿O nunca mezclaste lo No, la profesional con lo pretemporada no, personal? no, para nada. Porque luego hacen eso, ¿no? Porque luego no tienen vacaciones como bien establecidas. Y entonces, oye, pues me voy a Cancún 15 días de pretemporada. Vénganse. Sí, por ahí como técnico lo puedes hacer. Más tranquilo. Sí, como jugador, no. Por supuesto que no. Sí, totalmente. A menos que seas el chetoleaño, ¿no? Con avión privado. Exacto. Sí, el jefe del equipo. Pues qué bien, Rubén. Pues qué buena plática. Muchas gracias por venir. ya- Y pues ahí está tu legado, ¿no? Que te debe de enorgullecer muchísimo. No, sí, por supuesto. Son lo más importante que puede tener un papá es sus hijos. Y la realidad es que me salieron tres hermosas mujeres y muy responsables. Ninguna te dio lata así que alguna No. cana te le sacaron. No, para nada, Ah. no. Y a ver, alguna que otra salidita que por ahí venían un poquito tomadas. Sí, normal. Pero en la niñez. lo vivimos todos, ¿no? Todo O sea, lo viví, sí. oye, ya nos despedimos, pero una última pregunta. ¿Cómo abordaste el tema de la sexualidad con ellas o fue de la mamá? Porque De si la es un mamá. tema, o sea, nunca abordaste ni preguntaste ni... No, por ni supuesto sugeriste- sí, había consejos, pero la mamá era la que se encargaba de todas esas cosas. Porque como papá de una mujer debe ser como incómodo, al menos
difícil decirles. Pues es que es como más. ¿No? O sea, sí, el típico cuídate, sin gorro no hay fiesta, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, pero bueno, sí, claro. Como va al niño. al niño es sí es más diferente. fácil, pero Sí, a la mujer normalmente la mamá es la que se hace cargo de esas cosas. Pero sí, uno estaba siempre atento a eso. y comunicación con la mamá también. Sí, no, por supuesto, siempre. Sí, a lo mejor lo que le quería decir a ella es a través de la mamá, oye, ¿sabes qué? Dile que... Bueno, él le debe saber, es decir, yo creo que hay diferencias entre el hombre y la mujer con los niños. Como que la niña es mucho más apegada al padre. Sí, por supuesto. Es Pero, mucho más híjole. apegada. Yo todavía no llego a esa, me falta mucho, pero híjole, sí debe ser, digo, Muy lo difícil. pienso ahorita, a lo mejor cuando llegue el momento habrá más apertura y más información de cómo abordar ese tema, pero debe ser complicado, ¿no? Ya cada Es vez menos. incómodo. Es incómodo un Es- poco, como papá a la mujer, pero por eso digo que es importante la pareja tuya, ¿no? Es decir, la mamá de las hijas es fundamental en muchas cosas, no solamente en eso. Totalmente. Totalmente. Oye, ya para terminar, ¿qué proyectos tienes? ¿En dónde te podemos ver? ¿Hay planes para dirigir o eso se lo dejamos a los presidentes de los equipos? Aquí hay un candidato bueno para dirigir. Lamentable no tengo representante y eso es fundamental. Pero yo nunca José tuve. Manuel Lechuga, mucho gusto. Ahí está, listo, ya estás. Tengo Contratado. equipos de la Jusco, no te preocupes. Contratado. De la Jusco, ahí de Fútbol 7 de Villa Olímpica, ¿no? No, ¿O ya, tiene que ser no. nivel de primera división? No quise ir a expansión nunca. Ok. Tampoco, no, Entonces no te puedo ayudar. no me No, puedes pero te ayudar. podemos ver en Fox, ¿verdad? Sí, estamos en Fox, en especialistas, en cuadro titular, en Fox Replay de repente con Orbañanos, con papá de Rafa. Sí, ahí en Fox y en algunos partidos que también nos toca analizar. Ok. Y la última pregunta. ¿Quién para campeón del mundo? Sé que faltan algunos ¿Hay meses. otro? ¿Bicampeón? No, bueno, ¿Bicampeón? no quiero hablar de eso porque nos están matando con que si hablamos un poquito, que si no hablamos, con la juvenil nos mataron, ¿eh? Que si la música del Chavo. Del Chavo, Son que esos. soberbios, Pero que fueron después del chamacos. partido, no fue antes. Nunca hablaron antes. Y el ¿Vos lo argentino escuchaste hablar antes? No. Después de no. los partidos se festejaba. Sí. el argentino es como burlón en ese sentido, ¿no? O sea, Sí, el Es momento. canchero, pero sí, pues también es parte Sí, de sí, su claro, gen y claro. ese gen ganador que tiene. claro, Totalmente. Sí, pero no. ¿entonces lo ves bicampeón? Como que hay una rivalidad ahora inexistente. Entre México y México y Argentina, Argentina sí. no jodan. Siempre hubo buena relación. Entonces, Argentina, tú. No, España. Que son los candidatos, sin lugar a dudas. Señores, guarden este clip. Burkina Faso. Ah, bueno. 42 elecciones. Apostarle a ese y te son Me veo millonarios. y millonario. ganan, sí. Como el equipo ese de Inglaterra. Sí, claro, el cuando ganó el Leicester. Leicester. El sí. Leicester, ¿no? Exacto. Creo que le pagaban una fortuna No, cuando sí, faltaban y un 4 güey- jornadas. Y Y dijo, un güey no, lo ganó, ¿eh? no, sí, Un güey pero, apostó desde la primera Sí. temporada. pero desde- desde que empezó el torneo, sí. pero le pagaban Faltando fortuna poco. cuando veían que era nada de que ver con lo que ganó y se la jugó y lo ganó. No, impresionante. No, Pero bueno. impresionante. de esos garbanzos. Pues muchas de la liga. gracias, Rubén, No, otra al vez. contrario. Muy buena plática placer. y ahí está un testimonio más de un papá exitoso que ha sacado adelante a sus hijos. Correcto. Suscríbanse, síganos, déjenos comentarios. Los amo mil. Adiós. ¿Parece fácil? Ser papá.